La palabra de Dios, con ella yo aprendo a vivir mejor y hacia mi familia muy, muy, muy feliz. La Biblia, Bienvenidos a la Escuela Bíblica. la Biblia es la palabra de Dios, por eso hay que recordarla, hay que obedecerla, no hay que olvidarla más. Por eso hay que recordarla, hay que obedecerla, no hay que olvidarla más. Hola chicos, qué bendición volver a verlos. Les tengo una pregunta. ¿Cuál de estas dos manzanas es una manzana verdadera? Claro, la roja. ¿Y cuál podría ayudarles si ustedes tuvieran mucha hambre y muchas ganas de comer algo dulce? Sí, la manzana verdadera, la real, la roja. Hoy vamos a escuchar una historia donde también vamos a aprender sobre el único Dios verdadero, el Dios real que puede ver, que puede escuchar, que puede hablar, que puede ayudarnos. Y también en esta historia vamos a conocer a un Dios falso que no podía defenderse él mismo y tampoco podía ayudar a su pueblo. Esta historia la encontramos en el libro de Primera de Samuel, capítulo desde el 4 hasta el 7:2. Y se llama Dios muestra que es más grande que el ídolo Dagón. Como dijo la seño Silvia en la clase anterior, Samuel creció y se convirtió en un gran profeta y líder para Israel. Y más o menos en ese tiempo, el capítulo 4 de Primera de Samuel nos dice que los filisteos se levantan como unos archienemigos de Israel. Y en una batalla crucial, los israelitas se vuelven orgullosos, porque en vez de orar y pedir ayuda a Dios para vencer a sus enemigos, ellos van y buscan el arca del pacto de Dios como una especie de trofeo o un objeto de la suerte que les daría la victoria automáticamente en la batalla. ¿Vos alguna vez actuaste de esta manera? En vez de pedir la ayuda de Dios para solucionar un problema, ¿hiciste como a vos te parecía? En vez de buscar el consejo de la palabra de Dios, lo que ella tenía para decir a tu vida y para resolver esta situación, ¿pensaste que eras lo suficientemente inteligente o fuerte para resolver las cosas por vos mismo? Cuando alguien te hace burla, ¿cómo reaccionás? Cuando una amiga te hace de menos, ¿vos qué haces? Cuando alguien te busca pelea o te saca algo que te pertenece, ¿qué haces? ¿Le pagás mal por mal o le devolvés ese mal que te hicieron con bien? ¿Sabes qué? Solamente el único Dios verdadero puede transformarte, guiarte y ayudarte para que vos actúes de acuerdo a su palabra y no como a vos te parece. No lo olvides. Ahora bien, ¿qué era el arca del pacto que menciona en este relato? Recuerden que el año pasado vimos Éxodo 25 y vimos que el arca del pacto estaba en la casa de Dios. No era Dios, no debía ser adorada, pero Dios decidió estar presente de una manera especial en el arca. También este arca del pacto le recordaba al pueblo de que Dios estaba con ellos y de que Dios los ayudaba. Pero el pueblo no le pidió ayuda a Dios. Ellos usaron el arca como una especie de objeto de la suerte y entonces se volvieron orgullosos y Dios permitió que ellos pierdan la batalla por su orgullo. En este combate, Israel fue derrotado. Los hijos de Elí murieron y el arca del pacto de Dios fue robada. Miren todas las cosas malas que sucedieron por no pedirle ellos ayuda a Dios. Mantengan sus ojos fijos en el capítulo 5 de Primera de Samuel, porque vamos a ir leyendo lo que dicen. El primer versículo dice que los filisteos capturaron el arca del pacto de Dios y la pusieron junto a la estatua de su ídolo Dagón, en el templo de ese Dios falso. En el versículo 3 vimos que a la mañana siguiente
encontraron los filisteos a Dagón tirado en el suelo, delante del arca del pacto. Entonces ellos lo levantaron y lo volvieron a poner en su lugar. En el versículo 4 dice que a la mañana siguiente, de nuevo los filisteos llegaron, y encontraron tirado a Dagón delante del arca del pacto. Pero esta vez Dagón no tenía ni la cabeza ni las manos. Dagón no podía defenderse porque era un dios falso, y Dios, el único Dios verdadero, derrotó a Dagón sin ni siquiera usar un ejército, y también castigó a los filisteos enviándoles plagas. Y Dagón tampoco podía defender a su pueblo filisteo, porque era un dios falso, no tenía el poder para hacerlo. En el versículo 7 vemos que cuando los filisteos se dieron cuenta de lo que sucedía, enviaron el arca del pacto de regreso a Israel. Y aquí termina la historia. Y yo te pregunto, ¿y tú? ¿Confías en este Dios verdadero o eres muy orgulloso para pensar que puedes salvarte por tu propia inteligencia, por tus propias fuerzas, por tus propias decisiones o alejado de Dios? Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. El conocer a Dios Padre y a Jesucristo es mucho más que simplemente entender lo que te cuentan de Él. Significa afecto, compromiso, entrega, tener una relación viva y real con Él a través de la oración, de la palabra, de su Espíritu Santo obrando en tu vida. Significa que estás agradecido porque Él no te dio el castigo que merecías por tus pecados, sino más bien que Él te dio la salvación que vos no merecías. Significa que pones toda tu confianza en Jesucristo, quien vivió, murió y resucitó en tu lugar, llevó tus pecados y te regaló su vida justa. Por esto solo deseas entregarte más y más a Él. Hoy es tu oportunidad de arrepentirte de tu orgullo, de pensar que puedes ser salvo de la condenación y salvo de los problemas de esta vida por tu propia cuenta. Hoy es tu oportunidad de confiar en Jesús, el único Dios verdadero, el único capaz de ayudarte tanto en la eternidad como en esta vida presente. Vamos a orar. Dios bendice a cada niño que ha escuchado este mensaje. Te pido que tú le des arrepentimiento de su pecado y de su orgullo y hagas crecer una fe verdadera y real en Jesucristo, en el único Dios verdadero. Gracias por tu palabra. Amén. En la historia de hoy pudimos aprender que Dios es el único Dios verdadero y que solo debemos confiar y creer en Él. El versículo que vamos a estar aprendiendo esta semana se encuentra en Jeremías capítulo 10, versículo 10a, y dice así: Mas Jehová es el Dios verdadero, es el Dios vivo y Rey eterno. Si nos pasara algo, ¿quién crees que vendría corriendo para ayudarte? ¿Tal vez Superman? ¿O por qué no el Hombre Araña? ¿O papá o mamá? Claro, seguramente que papá es el que vendría corriendo. ¿Sabes por qué? Porque papá es real. Cuando la Biblia dice que Dios es verdadero, nos está diciendo que Él es real y que existe desde siempre. Él es el Rey eterno, es alguien en quien podemos confiar, porque no hay otro Dios que se lo compare. Así como nuestros padres pueden verte, escucharte y hablar contigo, Dios también es un Dios que ve, que oye y que habla con sus hijos. Te animo a que puedas repetir nuevamente el versículo.
Jeremías capítulo 10, versículo 10a. Mas Jehová es el Dios verdadero, es el Dios vivo y Rey eterno.